Buenas tardes, mis hermanos. Soy el pastor Enzo Vázquez Rojas de la Iglesia Bíblica Dios Proveerá. En esta tarde reciban también ustedes un cariñoso saludo de mi esposa, la pastora Anita López Rojas. Y decirles que esperamos que estén bien, que el Señor los haya guardado. Y hoy, en el Día del Señor, domingo 26 de abril de 2020, meditaremos algunos minutos en la palabra del Señor. Si tiene una Biblia, busque en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 12. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 12. Y le daremos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, en esta carta, que es la segunda que Pablo escribe a Timoteo, le hace diversas exhortaciones a causa de la gracia del Señor que les ha sido dada, tanto a Timoteo como a Pablo. Y la gracia a que nos referimos está descrita en el verso 9 que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué habían recibido Pablo y Timoteo? Una salvación por gracia, inmerecida. Y no tan solo eso, sino un llamamiento santo, es decir, fueron llamados a consagrar sus vidas para Dios, no por sus obras ni por merecimientos, sino porque ese fue el propósito de Dios, que nos amó en Jesús antes que el mundo existiera. Y esto es hermoso, hermanos, saber de que Dios preparó estas cosas para nosotros antes que las cosas fueran. Y Dios manifestó su amor al venir nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó el poder de la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio, hermano, no consiste en bienes temporales. El Evangelio es vida eterna y gozo en el Espíritu Santo. Y no quisiera dejar pasar esta oportunidad para citar aquel maravilloso verso de Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo en el verso 11 se siente dichoso de esta elección de parte de Dios y exclama: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Qué honra, qué privilegio ser un heraldo de Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar el Evangelio. Y por esta razón Pablo instruye a Timoteo respecto a lo que debe hacer en forma permanente como creyente. Y le dice en 1 de Timoteo capítulo 4, versos 13 y 14: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Hermano, le dice, no descuides el don que hay en ti, es decir, no descuides lo que Dios te ha dado, lo que el Señor te dio.
Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7, él reitera a Timoteo diciéndole: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué fue lo que le dio Pablo a Timoteo? Dice aquí: te aconsejo que avives el fuego de lo que Dios te dio, del don de Dios que está en ti. Y usted debe saber que el don más maravilloso que los creyentes hemos recibido es conocer a Dios. Como cuando usted conoce a una persona cara a cara y conversa con ella, y la llega a conocer, de eso está hablando. El poeta canta en una alabanza y dice: Señor, yo te conozco. La noche azul serena me dice desde lejos: tu Dios se acerca allí. Pero la noche oscura, la de nublado llena, me dice más pujante: tu Dios se acerca a ti. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Conoce usted al Señor? ¿Lo conoce? El propósito del apóstol Pablo para exhortar a Timoteo a avivar el don, es decir, conocer a Dios más y más, avivar el don, conocer a Dios más y más. Y le recomienda esto porque es necesario para que cobre fuerzas, porque el camino no es fácil. Y le agrega en el verso 7, le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque todos los llamados debemos saber que en el ejercicio del don recibido de parte de Dios, pasaremos por muchos momentos difíciles. Aún Jesús había advertido a sus discípulos acerca de esto cuando les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, hermanos, Pablo es el maestro, Timoteo está aprendiendo. ¿Qué ejemplo tenía Timoteo al mirar a Pablo en cuanto a las condiciones de una vida consagrada a Dios? ¿Qué podía ver Timoteo en su maestro? Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 del verso 23 al 27 dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice, y dice: yo más, en trabajos más abundantes, azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Hermanos, y finalmente murió decapitado en Roma. Difícil propuesta para el joven Timoteo. Y prácticamente Pablo le está pidiendo a Timoteo que vaya por el mismo camino que él transitó. Por lo tanto, tenemos que analizar la palabra del Señor para ver qué vio Timoteo
en Pablo? Porque la palabra dice que con todo Pablo nunca se avergonzó del Evangelio. Todo lo contrario, se consideró indigno de sufrir por la noble causa del Evangelio. Y es bueno que meditemos en estas cosas, hermanos, porque en nuestros días los modernos predicadores se avergüenzan del bendito Evangelio y buscan elevar el nivel de nuestra fe a ojos de una cultura podrida y decadente, tomando el paganismo popular e introduciéndolo en la casa del Señor. Edifican templos que según ellos honran al Evangelio, con cultos adornados con música de excelencia, danzas coreográficas, mimos, payasos, ministros de alabanza, que no son más que mercaderes de la fe. Y yo me pregunto, hermano, ¿de verdad creen que con sus artilugios pueden honrar al Evangelio? Es más, existe algo más honroso, algo más extraordinario que el Evangelio de la cruz de Cristo, donde la sangre del Cordero fue derramada por los pecados del más vil pecador. Los discursos de los predicadores de estos días son para decretar cumplimiento de sueños a los oyentes y logro de propósitos personales. Y su preocupación es velar por la reputación de su organización. ¿Cómo quisiera verles la cara a estos falsos maestros cuando frente a los acontecimientos de estos días comiencen a ver derrumbarse sus castillos fundados en la arena y su prosperidad material diluirse como la nada? Sin embargo, en medio de las circunstancias más difíciles y vergonzosas, el apóstol Pablo exclama en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, hermanos, por los caminos que transitó el apóstol Pablo, no siempre sabía lo que Dios estaba haciendo. Incluso en 2 Corintios capítulo 1, verso 8 dice, escribiendo a los hermanos de Corinto, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Escucha bien, hermano, dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hermanos, Pablo llegó en varias ocasiones a situaciones extremas como creyente. Y en esta carta, él quiere transmitir a Timoteo el secreto de su fortaleza. Y he aquí la razón, porque el apóstol perseveró hasta el fin, que es la lectura de la palabra que hemos tenido hasta ahora, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y esa es toda la fortaleza del apóstol Pablo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído, dice. Y aquí radica la fortaleza del apóstol y debe radicar la fortaleza de cualquier verdadero creyente. Cuando dice, yo sé a quién he creído, también podría decirse, yo conozco a aquel en el cual yo he puesto mi fe, yo lo conozco. Y en esta hora, no es la carta de Pablo a Timoteo, sino que es el Espíritu Santo que nos habla a nosotros, su iglesia. Y parte diciéndonos en Timoteo capítulo 4, verso 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, porque el Señor se fue, pero volverá pronto. Y nos encomia que nos ocupemos en la lectura, la exhortación
y la enseñanza. Y el propósito de leer, exhortar y enseñar no es para alimentar nuestro intelecto. Y escuche bien, tampoco para intentar adivinar lo que ocurrirá, sino que debemos ocuparnos en la lectura con el solo propósito de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo cada día más y más. Porque mediante la lectura de la palabra uno llega a conocer al Señor. Escudriñar las Escrituras, dice, ellas dan testimonio de mí. Hermano, ¿conoces a Dios? ¿Has tenido un encuentro con Él? ¿Sabes a quién has creído? Las Sagradas Escrituras nos narran de un día cuando un leproso conoció a Jesús. Un leproso conoció a Jesús e inclinándose le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta de Jesús fue, quiero, sé limpio. Si le preguntaran a este hombre que fue leproso, ¿tú conoces a Jesús? Su respuesta sería, sí lo conozco. Y si lo interrogaran diciendo, ¿y cómo es Él? Su respuesta sería, Él es bueno. Él es bueno porque recibió de su misericordia. Y por eso el Evangelio nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Repito, mis hermanos, ¿conoces a Dios? Porque en estos días, esta es la pregunta correcta. ¿Conoces a Dios? Muchos se están preguntando, ¿qué va a pasar? ¿Qué está haciendo Dios? No, mi hermano. Esa no es la dirección correcta. La pregunta correcta es, ¿conoces a Dios? Jeremías el profeta dijo en el capítulo 9, versos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Si conoces a Jesús, entonces sabes que Él es bueno. Aunque no sepas lo que está haciendo en estos momentos de pandemia mundial, aunque no lo sepas, debes saber que Él siempre hará lo mejor para nosotros, sus hijos. Por lo tanto, nuestra tranquilidad no descansa en saber qué está haciendo. Lo ignoramos. Nuestra tranquilidad es saber que Él es fiel, Él es clemente, Él es misericordioso, Él es justo. Jehová es bueno. Y si lo conoces, entonces podrás decir, como el apóstol Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, porque yo sé a quién he creído,
porque yo conozco a aquel en el cual he puesto mi fe y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios te bendiga y te guarde, hermano. Y ojalá te puedas hacer esta pregunta. ¿Conozco yo al Señor? ¿He tenido un encuentro con Él? Y aunque a mi alrededor parecen estar ocurriendo cosas adversas, pero como yo lo conozco, sé que está haciendo lo mejor para su iglesia. Que todos estos acontecimientos, todo lo que está pasando, es en beneficio de los suyos. Parece inexplicable. Alguien preguntará, ¿y dónde está Dios? Y Dios está justo ahí, haciendo algo muy bueno para todos los que creemos en Él. Les repito, ignoramos lo que está haciendo. No sabemos lo que está haciendo. Pero como lo conocemos, sabemos que todo lo que Él hace es bueno y redunda para bien a todos los que han puesto su confianza en Él. Por lo tanto, no temas, hermano. No temas. Y ocúpate en la lectura para conocerlo más. Y vas a encontrar en la Biblia cómo Él siempre hizo misericordia en favor de los suyos, en las circunstancias más difíciles. Como dice en Hebreos capítulo 11, ¿y qué más te diré de Jefté, de Barak y de una cantidad de personas que pasaron circunstancias muy difíciles? Sin embargo, Dios estuvo siempre ahí. Ellos nunca entendieron lo que Dios estaba haciendo. Pero todo lo que hace Dios es bueno. Hermano, los acontecimientos son para un beneficio glorioso de los hijos de Dios. No sabemos qué está haciendo, pero sabemos en quién hemos creído. Conocemos a Dios. Él no nos dejará abandonados. Él es fiel. Y si está haciendo lo que está haciendo, es para beneficio de usted, de su familia y de toda su casa. Dios te bendiga y te guarde. Y aún en estas circunstancias que parecemos ignorar tantas cosas, podamos glorificar a Dios y darle gracias, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y para mi Dios se da toda la honra y la gloria, desde ahora y para siempre. Oremos todos, demos gracias al Señor. Eterno Dios y buen Padre amado, aunque caminemos en medio de la más densa oscuridad y tinieblas, Señor, permita que sus hijos caminen con la cabeza erguida, Señor, sabiendo que ahí en medio de las tinieblas usted está a nuestro lado y lo que usted está haciendo es para la gloria de su nombre y para bendición de todos sus hijos y los que creen en usted. Llene de confianza, Señor, en esta hora a todos sus hijos. No importa las circunstancias que nos rodeen, que todos podamos decir, yo sé a quién he creído. Yo lo conozco. Quizás alguien podrá hablar mal de usted, como algunos hombres dicen, ¿y dónde está Dios? Y la verdad, nosotros sabemos, Señor, que usted es fiel, clemente y misericordioso, y todo lo que usted hace está bien hecho. Y le rogamos, Señor, que cada uno de sus hijos avive el don
que usted ha puesto sobre nosotros, el conocerlo a usted, y que nos ocupemos en la lectura para conocerlo cada día más y más, Señor. Ver cómo hizo usted misericordia con Daniel en el foso de los leones. Ver cómo libró, Señor, a Sadrán, Mesach y Abednego del horno de fuego ardiendo. Ver cómo acompañó durante 40 años a Israel por el desierto y nunca les faltó nada a pesar de sus infidelidades. Desde el Génesis al Apocalipsis, Señor, está esparcida la misericordia en favor de su pueblo. Nunca se ha cansado, Señor. Nunca se ha cansado, porque para siempre son sus misericordias. Gracias, Señor. Viene una próxima semana, Señor, el día de mañana, que cada uno de nosotros, Señor, podamos caminar en estos días con la confianza de que usted es bueno y que sus misericordias nunca faltarán para ninguno de nosotros. Que entendamos como el apóstol Pablo: yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gracias, Señor. Bendiga a todos sus hijos, especialmente a los que están enfermos, Señor. Guarde a sus hijos, especialmente a aquellos que trabajan en la salud, Señor. Y líbrenos de todo mal. Te lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Mi hermano, Dios te bendiga. El Señor te guarde.